nosotros sabemos, estas cosas ocurrieron así. Porque cada uno de nosotros tiene unas ciertas limitaciones de cuna, de información y de todo, que nos hacen asumir la historia de una manera distinta, ¿no? Pero entonces a lo que voy es que no podemos contar que lo que dijo una persona en el siglo XVI sea la verdad absoluta en cuanto a historia de Jalapa, sino que ésta se tiene que nutrir con otras versiones que se van acumulando a lo largo de los tiempos. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra versión de la historia es distinta a versiones de la historia en épocas pasadas. Y esto lo venimos viendo en que hoy en día, y esta casa museo es un ejemplo de ello, hace 50 años la historia no se entendía si no era por obras de gobierno, si no era por obras de políticos. Y uno puede ver en libros de hace unos 30 años, 40 años, 50 años, donde se cuenta una historia de Jalapa y empieza época prehispánica, época colonial, México independiente, y de ahí viene una listota de gobernadores, presidentes municipales y obras que hicieron cada uno de ellos, ¿no? Bueno, esa era la forma de contar historia en esas épocas, porque eso es lo que se buscaba. Se buscaba enarbolar acciones de gobernantes para que la misma sociedad se uniera con ese gobierno. Hoy en día ya no es posible hacer ese tipo de historia. ¿Por qué? Porque, y todos ustedes son muy pendientes a esas épocas. Hoy en día, con perdón de ciertos personajes, muchos políticos nos parecen con actitudes reprobables. Entonces, en ese sentido, la historia hacia los políticos podría ser un tanto, no de tanta aceptación. Entonces, tenemos que volcarnos a otros contenidos. Y como ven en esta casa museo, pues así nombres de políticos casi no los hallamos. Encontramos etapas de la historia de Jalapa. Ya no tanto esta atención a los políticos. Eso sirve simplemente de ejemplo para que ustedes entiendan que la historia no se enseña igual de una parte y de otra y de otros tiempos. En ese sentido, nosotros no podemos tomar como único, cierto y verdadero algo que hayamos sacado de algún libro de mucho más antes, ¿no? Entonces, todo tiene que ir en función de su época. Y a lo largo del curso vamos a ir mencionando qué elementos afectan a cómo se ha mencionado o cómo se ha contado la historia de Jalapa. Entonces, hoy en día lo que se busca en la historia es reconocer diferencias en tiempo y espacio. Se busca que nosotros asumamos de que la historia de Jalapa del siglo XVI no es igual a la historia de hoy en día, que tiene sus diferencias, porque muchas veces el recuento histórico pareciera o intentar hacernos ver de que el pasado de aquellas épocas es lo mismo que hoy en día. Es que antes también robaban, entonces es lo mismo, no ha dejado de ocurrir. Allá antes también comían azúcar, entonces es lo mismo. No. Nosotros tenemos que saber diferenciar cada una de esas épocas. Si bien hay elementos que nos pueden sonar a lo que hoy estamos viviendo, es precisamente por esta noción que nosotros tenemos del presente. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que estar muy atentos a las diferencias y asumirlas como tales, ¿no? Por eso es lo que les decía sobre la Jalapa de la colonia, que no tiene que ver nada con la Jalapa del México que hoy en día conocemos, porque México no existía en 1519, porque México no existía, si bien existía una ciudad, pero como país, como nación, no había ninguna de esas cosas en 1519, ni en 1610, ni mucho menos en 1750, ¿no? Eso va a originarse después, en el siglo XIX. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de esa diferencia. Y así podremos hacer que la historia no suene simplemente un recuento o una cadena de acontecimientos sin más, ¿no? Bueno, para poder ubicarnos un poquito más en lo que es la historia de Jalapa, vamos a hacer aquí un recuento de diversos elementos que nos indican cómo se ha registrado su historia. Y como lo íbamos mencionando antes, la historia se escribe de diversas maneras en diversas épocas. En la época virreinal, que comprende los siglos XVI y XVIII, sobre historia de Jalapa tenemos tres importantes unidades documentales: las crónicas de los conquistadores, las relaciones geográficas y relatos de viajeros en la época. Estos tres elementos conforman los textos que nos hablan de una historia de Jalapa. Pero cabe mencionar que hay que tener en cuenta sus diferencias. Las crónicas, todos estos elementos
tienen a la literatura y a la acumulación de conocimientos como principales características. Las personas que escribieron, por ejemplo, Hernán Cortés, Francisco López de Gomara y Bernal Díaz del Castillo, no escribieron la historia para que nosotros nos enteráramos qué era Jalapa, sino que ellos escribieron un recuento de sus anécdotas, de sus intervenciones militares, de sus acciones sobre el territorio, y ya nosotros a partir de eso podemos entender ciertas relaciones de Jalapa. Es más, ellos la estudian de forma indirecta, ¿no? En las relaciones geográficas ahí sí hay dos esfuerzos importantes. Uno en el siglo XVI, en 1580, que es una relación geográfica de un señor llamado Constantino Bravo de Lagunas, alcalde mayor de Jalapa, y aquí cabe mencionar que en la sala virreinal de esta casa museo tienen la imagen de un lienzo de Jalapa de 1580. Ese lienzo se fabricó cuando se realizó esta relación. Y esta persona, Constantino Bravo de Lagunas, fue el primero en escribir algunos apuntes a partir de información que le dieron personas del grupo cultural indígena sobre cómo era Jalapa y cómo se había establecido, ¿no? Entonces, en esta información geográfica que se hace sobre las diversas realidades en torno a Jalapa en el año de 1580, se vislumbra un primer cálculo sobre la fundación de Jalapa. En uno de los cuestionarios que el alcalde mayor le hace a las personas que estaban ahí informándolo, les pregunta que cuándo más o menos fue que se fundó el pueblo, ¿no? Y los informantes le dijeron 250 años, poco más o menos. Entonces, si nosotros tenemos ese dato, y si solamente hacemos una operación aritmética sencilla, tenemos que en 1580 es la relación, le quitamos 250 años, tenemos el año 1330. Pero el informante dice poco más o menos. Entonces no tiene una noción precisa de eso, del dato. ¿Por qué? Porque se trata de una persona que apenas está incorporando el calendario gregoriano a su visión. Entonces él no puede decir la cantidad exacta porque él se la sabría tal vez en numerales indígenas. Ah, claro que sí, fue el año de 6 conejos. Entonces en esa fecha es, oye, tradúceme eso, ¿no? En 250 años, poco más o menos. Ahí no nos vamos a meter en problemas. Entonces, en ese sentido, la fecha de 1330 o de 1380 como que no puede ser tomada tan en serio. Entonces ahí tenemos la primera situación que tenemos que considerar para cuando nos dicen ¿cuándo se fundó Jalapa? Bueno, la respuesta más honesta que nosotros tenemos que decir es, según la información que tenemos, no está clara. ¿Por qué? Porque existe un informe de 1580 donde mencionan 250 años, poco más o menos, pues no tenemos claro cuándo se fundó, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese ejercicio y a lo mejor no ponernos con, claro que sí, fue un 25 de noviembre de 1380, no, porque no estamos en la situación para asegurar una fecha. Yo había escuchado 1313. Esa va a ser otra y vamos a ir más adelante a verla. Y ahí es donde viene esta. En otra relación geográfica del siglo XVIII, hecha por un militar del ejército español llamado Vicente Nieto, fechada en 1791, ahí es donde aparece por primera vez la fecha de 1313. Pero en el mismo texto de Nieto, este militar dice, a ver, me puse a revisar el archivo que hay de Jalapa, me puse a revisar los papeles viejos que hay en la parroquia y nomás no encontré nada. Pero estamos hablando del siglo XVIII. En el siglo XVIII existe un movimiento que se llama Ilustración, que busca poner a la razón como norma trascendental a la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la razón, lo que se piensa, va a poder resolverlo todo. Entonces Nieto, este militar que ya era educado bajo estas premisas de la Ilustración, dice, bueno, a la falta de fechas, a la falta de registros históricos para decir cuándo se fundó esta localidad, la razón nos va a dar esa fecha. Entonces él tomó referencias de hallazgos de personas que estaban en esa época, militares del Imperio Español que estaban explorando la zona de Alaska. Hay que recordar que en esas épocas ¿cómo se llama? El virreinato de Nueva España llegaba hasta esas zonas. Entonces él toma las referencias de otros militares que están en esa zona que han registrado hallazgos de ocupación humana
toma según las crónicas de Torquemada, de Sagún y de otros, y empieza a hacer cálculos. A ver si avanzamos de Jalapa a México son 15 días, entonces de México para Zacatecas son otros 15, y empezó a hacer una serie de cálculos de ocupaciones con estas informaciones que le fueron dando, que tenía en su época. Hizo una serie de cálculos matemáticos y dice, ya después de hacer todos los cálculos de las estancias que se quedan aquí, de las crónicas indígenas rescatadas por Sagún y esto, ya hice toda la suma, ya conté, ya resté, el año es de 1313. Entonces, en esa época, pues ese cálculo fue válido, pero hoy en día ya no tenemos forma de saber de qué forma hizo él ese cálculo, ¿no? Por lo tanto, también la fecha no tiene un sustento primordial, ¿no? ¿Qué nos queda? La evidencia arqueológica. Eso es lo que nos queda. Si hay personas, porque también al mismo tiempo de que la historia se profesionalizó, también la arqueología lo hizo. Y ha habido personas que han indagado los elementos arqueológicos y que pueden aportarnos una fecha sobre la fundación de Jalapa, que para desgracia de todos aún no está. ¿Me permites? Sí, claro. Hay un personaje en Jalapa que dice que él fue testigo en 1313 y que 20 historiadores lo repiten. Sí, dice que fue testigo. Lo que pasa es que la fecha de 1313, cabe mencionar que la fecha de 1313, y aquí y qué bueno que lo mencionas, porque esa fecha nunca se cuestionó en los demás trabajos de historia. Llegó otro historiador que se llama Manuel Rivera Cambas, buscó qué se había hecho sobre la historia de Jalapa, encontró este informe de Nieto, 1313. Otra persona más adelante, Francisco Javier Azcoitia, revisó los libros, encontró la fecha de 1313, esta es la buena. Y así se fue heredando porque se fue copiando, sin cuestionar las diversas informaciones que había en torno a ese lugar. Entonces, hoy en día ya los historiadores empiezan a cuestionar eso, porque ya están alejados de esta dinámica de encontrar una fecha precisa, de encontrar el día, el momento, así es con exactitud, sino que se busca explicar, y la explicación es, no hay un acuerdo sobre la fecha. Esa es la explicación. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que mover, ¿no? Pero sí que tenemos evidencia de ocupaciones prehispánicas. Eso es cierto, la tenemos. Aquí está el Zapote en esta primera sala. Eso es una evidencia. El sitio de Macuiltepec es otra evidencia. Algunos elementos como cerámicas, cajetes y diversas cosas se han encontrado. Y esas son evidencias de que hubo ocupación prehispánica, pero no de la forma en que se nos está mencionando, ¿no? Ahora, también hay que considerar que el pasado indígena es totalmente distinto a lo que hoy en día nosotros consideramos, ¿no? En el pasado indígena hubo una incursión europea que le trasladó valores, cultura y demás situaciones, y eso también transformó sus formas de ser, ¿no? Y en ese sentido, la historia indígena es todavía una ente que está por descubrir, tiene muchas cosas por decir, porque en primera tenemos que afirmar que las personas de esas épocas no eran iguales a nosotros. Entonces, las formas de llevar el tiempo, las formas de ocupar el espacio,